Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Primera de Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2 para iniciar el tema de hoy. Primera de Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia dando gracias por tu inmenso amor y misericordia. Gracias porque nos permites en esta mañana, Señor, tener tu palabra en nuestra vida y corazón. Gracias por todos nuestros hermanos y hermanas que hoy han podido llegar a este culto. Gracias por quienes se nos unen a través de los diferentes medios de comunicación. Y gracias por todos aquellos que recibirán tu palabra, Señor, ya sea a través del tiempo, a través de esta grabación. Señor, sé que tu palabra nunca vuelve vacía. Siempre, Señor, traerá una palabra a nuestro corazón para que nosotros reflexionemos y tratemos con áreas de nuestra vida que deben ser alineadas al propósito tuyo. Te pedimos y te rogamos, Señor, que en esta mañana tú nos uses y nos guíes para que mientras predicamos tu palabra, tu poder y tu gracia se mueva en este lugar para bendición de tu pueblo y de tus hijos. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, esa gracia divina tuya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Dios les bendiga. Vamos a hablar en el día de hoy de un padre espiritual para la iglesia de Corinto. Un padre espiritual para la iglesia de Corinto. Esta es la lección número 5 y tomando por supuesto el capítulo 4 de Primera de Corintios, que es lo que estamos viendo. Lo primero que podríamos entonces comenzar a analizar es la forma correcta de ver a los ministros de Dios. La forma correcta de ver a los ministros de Dios, de observar a los ministros de Dios. Eso no se trata de lo que yo vea o lo que yo piense o lo que yo crea, sino cómo debemos mirarlos, cómo debemos verlos. Cuando Pablo escribe aquí con la frase, dice, así pues, Pablo entonces lo que está haciendo es conectar las palabras con lo antes dicho en el capítulo 3. Si recordamos un poco, la amonestación hacia los corintios era por las divisiones que entre ellos se había realizado, o que parte del pecado de Corintios era que ellos usaban de alguna manera los ministerios de Pablo, de Apolos, de Cefas e incluso de Cristo como una excusa para formar sus diferentes partidos o grupos. Eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios. Ahora bien, esto no significa que estos ministros, Pablo, Cefas, Apolo y menos Cristo, no significa que ellos estaban involucrados en estas divisiones. O sea, no significa que Pablo, el que estaba provocando alguna división en el pueblo para que algunos le siguieran, o que realmente fueran cabecillas de esta división, sino lo que pasaba era que creyentes carnales, apasionados por el estilo de predicación de cada uno de estos hombres de Dios, había decidido pronunciarse a favor de cada uno de ellos. Y esto es una realidad que hasta el día de hoy también sucede. Usted tiene sus predicadores favoritos
Y dice, no, a mí me gusta me gusta. Vamos a hablar de los que ya murieron para que no haya problema. No, a mí me gusta Gigi Ávila. Es una forma de plantearlo. Entonces, estaba sucediendo esto en la iglesia de Corinto. Estamos hablando, por supuesto, de una iglesia local, de una iglesia que no era universal, que no estaba en todos lados, sino que era la iglesia local de Corinto. Entonces, Pablo, con sus palabras, él dice: téngannos pues los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aquí Pablo nos enseña la razón por la cual el pueblo no debe considerar a los ministros como la cabeza principal de la iglesia. Ningún ministro es la cabeza principal de la iglesia. En primer lugar, nos dice que los ministros de Dios son servidores de Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Somos servidores de Cristo. La palabra que Pablo utiliza aquí en el griego para referirse a servidor es huperetes, la cual era utilizada normalmente cuando se hablaba de este tipo de personas en relación a los esclavos que eran puestos como remeros en el fondo de los barcos. Y estos esclavos eran los que, por supuesto, eran responsables de hacer que ese barco, que ese bote se moviera. Pero ellos no eran los capitanes. Así como los ministros son los responsables de hacer que la iglesia del Señor se mueva o avance bajo la orden de Jesucristo. O sea, nosotros, los servidores del Señor, hacemos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. No podemos hacer más que eso, lo que Cristo quiere que hagamos. Además de esto, entonces Pablo compara a los ministros con los administradores. Y esta palabra pues viene del griego oikonomos, que se puede traducir como mayordomo, el cual por supuesto era un esclavo de confianza que se había otorgado o se le había otorgado la administración de toda la casa o de los bienes que ese señor poseía. Entonces, ese mayordomo ordenaba a los otros esclavos para que eso de alguna manera funcionara a cabalidad. Y eso significaba que él no era el dueño, sino solo el mayordomo de lo que se le había conferido o la autoridad que se le había dado. El mejor ejemplo bíblico para esto lo encontramos y lo podemos ver incluso en la vida de José, el cual llegó a ser el siervo más diligente de Potifar en Egipto. Y tenía, por supuesto, la responsabilidad de guiar la casa de Potifar. Estaba al frente de la casa de Potifar como mayordomo y todos los negocios que Potifar tenía. Cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 39, versículo 4 al 6, allí habla y dice: si así dice, halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso parecer o hermoso semblante y bella presencia. Vemos aquí entonces el ejemplo perfecto de lo que es un mayordomo. Así son los ministros del Señor. Así que no podemos tirarnos mucha pompa ni tampoco creernos mucho el cuento de que somos los cabezas de la iglesia, porque la Biblia también dice que el único que es cabeza de la iglesia es Jesucristo. Entonces, si somos mayordomos en la casa del Señor, entonces no somos los dueños. ¿Me siguen esto? No somos los dueños de la iglesia. El dueño de la iglesia, ¿quién es? Jesucristo. Pero Cristo les ha dado entonces la autoridad para que la dirijan como mayordomos, sin olvidar, por supuesto, que ellos mismos son siervos junto con los demás
hermanos y hermanas del pueblo. Entonces, ante semejante privilegio, es menester, de acuerdo a lo que Pablo ministra, que sus ministros sean hallados fieles en todo su trabajo. O sea, cada ministro, cada pastor debe hacer el esfuerzo para saber guiar a la iglesia de acuerdo al propósito de Dios y al mismo tiempo preocuparse de que la iglesia avance, no que se estanque, no que retroceda, sino que avance en el propósito de Dios. La meta de todo ministro debe ser cumplir entonces con responsabilidad y con fidelidad la obra de Dios, esa obra que Dios nos ha encomendado. Ya que un día, ¿qué va a suceder? Vamos a ser recompensados por todo el trabajo que hemos hecho. Ahora, si no hemos hecho ningún trabajo, entonces ¿qué recompensa vamos a tener? Los que hoy tienen la responsabilidad de administrar alguna de las áreas dentro de la casa de Dios, dentro de la obra de Dios, deben de alguna forma preservar, proteger y de alguna manera distribuir la verdad de Dios. Y esto va en cadena. Yo soy el obispo de la iglesia, el pastor de la iglesia, y por supuesto hay personas que están bajo mi cargo, bajo mi responsabilidad, ya sea los ancianos, los diáconos, los líderes de área, en fin, cada grupo que trabaja dentro de la obra de Dios, hasta el más mínimo hermano que cumple alguna función, hasta el que trae el agua, o el que está en la puerta, o el que está en el pasillo, o en la puerta del baño, o en cualquier área, en las cámaras, en los cables, en la música, en cualquier área. Entonces debemos entender esto. Somos responsables de la obra de Dios en cada área de la cual se nos ha encomendado. Primeramente, como obispo y como pastor, soy responsable mayor, como dice el responsable mayor. ¿Quién tiene la culpa cuando alguien falla o cuando algo falla en la iglesia? El pastor, porque él es el responsable mayor. Es que el hermanito falló. Bueno, entonces ¿para qué lo puso ahí? No sé si entiende eso usted. Entonces, el principal administrador y al mismo tiempo el responsable es el pastor. Por eso entonces a cada líder de esta iglesia tratamos de enseñarle la verdad acerca de la escritura y traspasarle al mismo tiempo la responsabilidad. Usted que me ayuda en cualquier área de trabajo, en cualquier área de la iglesia, también es responsable. O sea, usted es responsable de lo que está haciendo y de lo que está ejecutando en la obra del Señor. Entonces, en este sentido, su deber es traspasar esa verdad de Dios, y esa verdad debe estar al alcance de cada uno de los que usted tiene a cargo. Pasar esa responsabilidad. No hablo de dejar usted su responsabilidad y traspasársela a otro, sino que usted, cuando delega responsabilidad, tiene que demostrar con hechos al mismo tiempo que usted es el primer responsable, que usted es el que está haciendo el trabajo para que también los demás hagan el trabajo. La imitación que Pablo también habla por allí en la escritura: imitadme a mí porque yo imito a Cristo. Entonces, lo que necesitamos hoy día son administradores fieles, manejadores de la obra de Dios, eficientes con todos los recursos que el Señor pueda poner en nuestras manos. Hoy día hay mucho que hacer, mucho trabajo, y se necesitan más manos y más personas trabajando en la obra del Señor. Dice que la mies es mucha y los obreros pocos, no porque hayan pocos, sino que son pocos los que quieren trabajar. Otra versión por allí de estas versiones que dicen los hermanos por ahí en cualquier lugar, dice no son pocos, son flojos los obreros. Pero entendemos entonces de que lamentablemente no todos están dispuestos a tomar responsabilidades. La mayor parte de los cristianos hoy día le saca el quite a eso de responsabilidad. ¿Tú vas a la iglesia? Sí, qué bueno. ¿Y estás trabajando en algún área? No, yo hoy nomás, yo voy a escuchar. A mí me gusta escuchar. A mí me gusta ir, cantar me gusta, pero no me gusta trabajar porque siempre hay problemas.
esta es la realidad de muchos. Entonces necesitamos administradores fieles que sean eficientes en lo que hacen y que utilicen bien todos los recursos que por supuesto Dios ponga en nuestra mano. Sin embargo, si vemos bien esto no significa que los miembros de la iglesia tienen que poner la mirada en estos hombres que trabajan, que realizan la labor para hacer sus diferentes partidos o causar divisiones. No es eso. Incluso los ministros deben abstenerse de usar la posición la cual Dios les ha permitido y la cual Dios les ha dado. No pueden usar esa posición para dividir la iglesia, ya que esto es equivalente a mutilar el cuerpo de Cristo. O sea, si usted está en una posición y Dios le ha dado una honra, le ha dado una bendición, usted debe siempre procurar tener la unidad de la iglesia, buscar la unidad de la iglesia, no la división de ella. Una pregunta que debemos dilucidar aquí, una pregunta que debemos analizar. ¿Quién juzga la fidelidad del mayordomo? ¿Quién juzga la fidelidad del mayordomo? Es una buena pregunta, ¿no? Eso es como decir, ¿quién juzgaba la fidelidad de José? Esto es una pregunta que debemos analizar. Veamos la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 5. Pablo dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Le está hablando a la iglesia. Yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún, mire lo que dice, ponga atención a lo que dice Pablo aquí. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que Pablo dice, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces dice, cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, Pablo nos enseña aquí acerca de la aprobación que debemos buscar. Aquí, hermano querido, se utiliza la palabra juzgar y tiene por supuesto un sentido de examinar o escudriñar con el fin de emitir un juicio contra una persona, ya sea de aprobación o desaprobación. Como ministros o incluso como cristianos, las críticas no van a faltar, siempre van a estar. Esto es como un día, no sé, 2 días atrás, un hermano me abrazó, amigo pastor, Dios le bendiga, perdóneme. Dije, amén, hermano. No, pero es que usted no sabe por qué le estoy pidiendo perdón. No, pero no importa, yo no quería ni escuchar mejor. No, es que yo hablé de usted, yo dije aquí, dije, y me dijo todo lo que había dicho. Y Dios mío, dije yo, Señor Jesús. Entonces, claro, pasa, es normal. Usted mira al pastor o mira a un líder de área en cualquier grupo y usted dice, no debería ser así, debería ser acá, debería ser allá. Y si yo estuviera, esa palabra, no esa frase, si yo fuera. Y yo digo, gracias a Dios que no es. Entonces muchas personas van a emitir un juicio, ya sea de su aprobación o desaprobación, de acuerdo a lo que ellos puedan percibir o entender o comprender o ver en realidad. Pero aquí el apóstol nos dice cómo debemos considerarlas. En primer lugar, Pablo prestaba poca atención al ser juzgado o a ser juzgado por otros hombres o incluso por tribunales humanos. O sea, a Pablo no le interesaba mucho que la gente lo estuviera juzgando y apuntando con el dedo constantemente en ese sentido. Esto no significaba que no le importara para nada lo que la gente hablara o los comentarios de los demás o incluso de sus enemigos. De hecho, a veces los comentarios en contra de una persona
pueden ser de mucha utilidad si por supuesto nosotros sabemos evaluarlos. Y lo tenemos que hacer detenidamente muchas veces. Pero lo cierto es que si el ministro se dedica a realizar la obra del Señor con fidelidad, los comentarios egoístas de otras personas no cuentan. O sea, si usted está haciendo la obra del Señor con fidelidad a Dios, es como dice alguien: estoy haciendo mi mejor esfuerzo, estoy haciendo lo mejor que puedo y entiendo de la palabra del Señor. Entonces, y lo pasan criticando. Usted, hermano querido, estoy haciendo lo mejor que puedo. Cuando usted lo hace con fidelidad, esos comentarios no cuentan. Ahora, como servidores de Cristo debemos estar conscientes que muchos mentirán y levantarán toda clase de calumnias, mal testimonio, juicios, como dice, acelerados en nuestra contra. Pero si estamos haciendo bien las cosas en cuanto a lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque ese es el otro punto, en cuanto a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hoy día hay tanta diversidad de iglesias, tantas diferentes iglesias con diferentes visiones, ideas, propósitos, planteamientos, objetivos, metas, en fin. Y cada una de las iglesias dice: nosotros tenemos la verdad, nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, porque nosotros estamos haciendo lo que Dios nos mandó. Claro, a ellos los mandó a eso. ¿A usted a qué lo mandó el Señor? Entonces esa es la diferencia. Hay muchos que me dicen a mí: pastor, ustedes con tremenda iglesia deberían tener un comedor diario, un comedor para ayudar a los pobres. Yo le digo: hay iglesias que hacen eso, pero no podemos todos hacer lo mismo. Usted debería tener una casa de rehabilitación. No digo que a lo mejor posiblemente al futuro no la tengamos, pero en este momento Dios no nos ha llamado a eso. Y no puedo criticar lo que lo hagan o no lo hagan, es su problema. Pero Dios nos ha llamado aquí a predicar el evangelio, a llevarle la palabra de Dios a las almas perdidas y a adoctrinar y guiar a la iglesia. Eso es lo que Dios nos ha llamado. Entonces, en este sentido, mucha gente tendrá su apreciación y comenzará a levantar mal testimonio, haciendo que las cosas de alguna manera no se vean muy buenas. Pero lo que Pablo está diciendo, que no debemos prestarle atención, ya que Jesús mismo advirtió que esto pasaría. Cuando usted va al libro de Mateo capítulo 5 versículo 11 y 12, allí dice la palabra: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Oiga, ¿no sabe cuán bienaventurado he sido todos estos años yo? ¿Y qué dice? Gozaos y alegraos. Y yo me gozo, por hermano. ¿Me entiende usted? Usted viene al culto, usted me ve contento. Y todavía más encima está feliz este. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron, dice, a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, va a ser inevitable que la gente hable. Por ahí hay un refrán que dice: hablarán de usted porque rema y no rema. ¿Boga o no boga? O sea, la gente tiene su apreciación. Esto es como la mujer que todos los días en la mañana miraba a la vecina cuando tendía la ropa. Dice: esta vecina tan cochina, tan sucia, mire las sábanas todas percudidas. Todas percudidas. Y mira viejo, mira, no te he dicho, mira la mujer. ¿Cómo puede lavar esa ropa así toda percudida? Y el esposo va y le hace: es tu ventana la que está sucia, mujer. Así que imagínense cómo lo mirarán a usted o a mí de repente. Claro, y lo dice: mira, limpia los lentes mejor, ¿no? Ya. Ahora, si hay alguien que es capaz de discernir las verdades o las verdaderas intenciones de nuestro corazón, y si hay alguien que puede juzgar a cabalidad nuestras acciones, es el Señor. O sea,
Alguien dijo por ahí, no, es que yo estoy preocupado por la obra del Señor, por eso yo veo los errores. ¿Se fija lo que estoy diciendo? Ellos preocupados por la obra del Señor, viendo los errores, como si Dios no estuviera preocupado por su obra. Si Él es el dueño de la obra, ¿usted cree que Dios le va a aguantar a este caballero que está entrando en gordura y medio calvito? ¿Le va a aguantar a este caballero que utilice mal la obra de Dios? O sea, si usted prácticamente piensa que Dios está arriba de brazos cruzados no haciendo nada, se equivoca. Dios es suficientemente capaz para hacerle así a este caballero y poner a otro en su lugar, porque Él es el dueño de la obra. Ahora, lo que también enseña Pablo aquí es que Dios juzgará y al mismo tiempo recompensará de manera justa a cada uno según sus obras. O sea, aquí en otras palabras vamos a ser recompensados de acuerdo a nuestras obras. Aquí no es lo que usted habló, es lo que usted hizo. Y cuando usted habla, también está haciendo algo, o está provocando una bendición o está provocando un daño. Eso también cuenta. Entonces, por tanto debemos cuidar nuestro corazón. ¿Qué es lo que tiene que cuidar usted? Su corazón, hermano. Y asegúrese, por supuesto, que sus actitudes son las correctas, porque Dios es el que pesa los corazones y nos dará la paga según nuestros caminos. Veamos 1 Corintios capítulo 4 versículo 6. Dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Qué estaba diciendo Pablo aquí? El problema que Pablo sigue tocando aquí es la agrupación de los corintios en diferentes grupos o partidos. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo y otros más espirituales. Yo soy de Cristo. ¿Y usted de quién es? Bueno, de Cristo, lógicamente, gracias a Dios, no hay ninguno más aquí. Hay uno solo, aquí somos todos de Cristo. Este partido es de Cristo. Así que si anda por ahí con medio revoloteando, no, cuidadito. Aquí somos todos de Cristo. Entonces veamos este sentido. La causa y la raíz de esto que estaba sucediendo en los corintios reside, por supuesto, en el corazón de ellos, el orgullo. Cuando entra el orgullo en las personas, comienza a haber este problema, y Pablo se los va a demostrar con el fin, por supuesto, de que se despojen de esto y al mismo tiempo se humillen reconociendo su error para que cambien de actitud. ¿Qué es lo que hace Pablo? Pablo les dice que se ha puesto como ejemplo a él y a Apolos para que aprendan de la humildad de ellos y se limiten a pensar únicamente en lo que está escrito. O sea, ustedes deben mirarnos a nosotros, dice Pablo, cuando se pone él y Apolos como ejemplo, que hemos sido humildes a pesar del conocimiento que tenemos o a pesar de lo que Dios nos ha dado. Y lo único que hacemos es limitarnos a lo que está escrito. Y les dice a los corintios: ustedes tienen que limitarse a lo que está escrito, a lo que se les ha enseñado. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a no pensar más allá de lo que las sagradas escrituras dicen. Recuerda, por allí Pedro me parece que dice: si alguno habla, hable conforme a las escrituras. Entonces, en este sentido, de tal forma, Pablo trata de hacer de que todos nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestros propósitos, nuestras intenciones, absolutamente todo, estén basados en la palabra del Señor. Todas nuestras acciones deben estar regidas por la misma palabra de Dios. ¿Para qué? Para que hagamos la voluntad de Dios. A veces me preguntan algunos hermanos, y esto es muy natural o normal, cuando me preguntan: pastor, ¿cómo sé yo si estoy haciendo la voluntad de Dios?
Cuando tus acciones, cuando tu actitud, cuando tu forma de vida está de acuerdo a la palabra, tú estás haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que debes mirar, la palabra de Dios. Entonces veamos aquí lo que Pablo comienza a graficar ya. Las pretensiones de los corintios, o sea, ¿qué pretendían? ¿Qué querían lograr? ¿Qué querían alcanzar con lo que estaban haciendo? En el versículos 7 y 8 del capítulo 4, Pablo, por supuesto, les habla, dice de esta manera en preguntas, porque ¿quién te distingue? Mire la pregunta que le hace: ¿quién te distingue? Ya lo explicaré. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Segunda pregunta. Y si lo recibiste, viene la tercera pregunta: ¿por qué te glorías o te haces como que no lo has recibido o como si no lo hubieras recibido? Entonces Pablo dice: ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Estas tres preguntas, hermanos, son fundamentales porque muestran que el envanecimiento de los corintios se hallaba prácticamente fuera de lugar, al máximo. Entonces, aquí vemos lo que justifica el tono irónico de Pablo, que emplea, por supuesto, para hablarles, y a continuación, frente a esas pretensiones de los corintios, Pablo viene y le hace tres preguntas que literalmente, si nos hiciera esas preguntas a nosotros, nos dejaría en shock. Pero increíblemente nos está haciendo esas preguntas. ¿Quién te distingue? ¿Qué significa eso? O sea, ¿quién te ha dado categoría superior a la de los otros hermanos? ¿Quién te ha puesto como superior a los demás? Aquí empezamos con problemas. Hermano, escúcheme a mí nomás, porque yo sé lo que le digo. ¿Quién te ha puesto como superior a los demás? No hay nada más ridículo que el hombre que se concede honores a sí mismo. Una cosa es que Dios te honre. Una cosa es que Dios te dé una posición, que te ponga, pero que tú te honres a sí mismo. Esto es como el eléctrico dijo: yo soy eléctrico. Y usted sabe lo que pasó: se quemó la casa. O sea, se honró a sí mismo, se puso en una posición. Estoy dando un ejemplo solamente, pero deberíamos tomar cosas de la iglesia. Pero si lo tomo, de repente nos faltan los inmaduros y dicen: me la tiró a mí. Pero usted entiende lo que estoy diciendo. ¿Quién te distingue? O sea, ¿quién te dijo a ti que tú eras? No, que yo estaba en un culto y alguien vino y dice: mira, no, ¿qué? ¿Quién te distingue? No, que me dijo que yo tenía un llamado. ¿Y qué si todos tenemos llamados telefónicos, po? O sea, ¿quién te distingue? Lo que Pablo está diciéndole a los corintios, porque su orgullo era tan grande que ellos tenían ciertas posiciones. Decía: yo soy de Pablo, no, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, la elocuencia, yo soy de Cristo. En una misma iglesia, estamos hablando de la misma iglesia local. ¿Cuántos miembros tendría esa iglesia? No lo sabemos, la Biblia no lo señala, pero en una iglesia numerosa, en donde tenían los dones de Dios repartidos en esa iglesia, pero habían divisiones. Entonces, aquí es el punto que debemos analizar. Vuelvo a insistir: lo más ridículo es que usted se conceda honores a sí mismo. Complicado, ¿no? Esa fue la pregunta de Pablo. La segunda pregunta que le hace: ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué está diciéndole? O sea, Pablo sabía que la iglesia de Corintio era rica en dones espirituales. Pero si algo de potencia o de eficacia se hallaba entre los corintios, eso lo habían recibido de Dios.
O sea, esta es la pregunta. ¿Tiene usted algún don, alguna capacidad espiritual dada por Dios? Pregunto de nuevo. ¿Tiene usted algún don, alguna capacidad espiritual dada por Dios? No, voy a preguntar de nuevo. ¿Tiene usted algún don, alguna capacidad dada por Dios? Entonces no tiene por qué enorgullecerse. No tiene por qué hacer. Ay, que toco lindo, que canto lindo, que predico lindo, que coordino lindo. No hay como yo como portero, que el único. No tiene por qué enorgullecerse. ¿Por qué? Porque Dios es quien le ha dado lo que tiene. Hasta Dios lo creó a usted. Esa nariz que tanto se cachiporrea se la dio el Señor. Si no hubiera sido por el Señor, usted una sopapa hubiera tenido ahí. Me puse pesado ya. Entonces lo que tenemos que hacer es dar gracias a Dios por nuestros dones y talentos. Porque si tenemos algo, ha sido dado por Dios. O sea, ¿qué tienes que no hayas recibido? Tercera pregunta. ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Sabe usted que el regalo honra al dador? Pero no puede servir de motivo de jactancia de parte del que lo recibe. O sea, si a usted le hacen un buen regalo, honra al que le regaló aquello. Pero usted no puede jactarse de aquello. Entonces, es cierto que los dones y las capacidades varían mucho dentro de la obra de Dios, pero ningún hermano ha conseguido crearlo para sí. Porque aunque usted más procure, cuando la Biblia dice procura los dones mejores, aunque usted procure esos dones mejores y Dios le conceda uno de esos dones mejores, ni siquiera lo creó usted. Es como sentarse a la mesa y decir: hoy día voy a sentarme y voy a crear para mí el don de sanidad, el don de milagros. Voy a crear hoy día el don de ciencia. ¿Lo puede crear usted? No, si Dios no se lo da, no lo puede crear. Usted puede pedir, claro, procurar, claro, pero usted no lo puede crear. Entonces, como hemos visto, los dones que fluyen de la gracia de Dios, producidos por supuesto por el Espíritu Santo, provienen de Dios, no de nosotros. La gloria entonces debe ser tributada solo a Dios. Por eso en el tiempo cuando yo era pequeño, en la iglesia, los hermanos cuando cantaban al Señor y sacaban su guitarrita, decían: voy a cantar una alabanza a mi Dios y espero que les bendiga a mi hermano, amén. Y se ponía a cantar y hacía cantar la guitarra y cantaba él también y terminaba, y cuando terminaba decía: mis hermanos, todo sea para la honra y gloria del Señor y para mí su misericordia. Dale, hermano querido, o sea, en otras palabras nos estaba diciendo: lo que acabo de hacer, lo que acabo de tocar o cantar, ni siquiera es mío, me lo dio el Señor, así que toda honra es para Él. Eso es lo que debemos entender en esto. Entonces todo siervo, todo hombre de Dios o mujer de Dios que ha sido dotado, tiene que humillarse delante del Señor y sentirse agradecido por el honor que le ha sido conferido. Yo sé que usted dice: a mí me gustaría estar ahí en ese altar, cuando me irá a tocar a mí estar en ese púlpito.
yo sería el hombre más feliz si algún día me dieran la oportunidad. Cuando termine el culto puedes subir, po. Eso fue aparte. Entonces, claro, él piensa esa cara, y claro, y algún día Dios le va a dar esa oportunidad, pero se va a dar cuenta que es una honra de Dios. Y al mismo tiempo es una tremenda responsabilidad, que no es llegar y decir, servir, como dicen algunos, dice, ahora me toca a mí, yo voy ahí, y aquí se corta entero. ¿Por qué? Porque no es algo humano. Algunos dicen, no, y es que yo en el colegio, no, ¿cómo se llaman esas cuestiones que hacían los cursos en los actos? No, yo lo hacía todo, yo cantaba, recitaba, hacía exposiciones, no, y con todos los cabros ahí, todo el colegio. Yo tengo la capacidad, incluso hacía sketch, hacía broma y esto, no, páseme a mí el púlpito, páseme, va a ver. Y ellos se dan cuenta que no tiene nada que ver eso con esto. Entonces debemos entender que al llegar a entender que todos nuestros éxitos, nuestra prosperidad, nuestros dones, nuestras habilidades, hasta nuestra misma salvación, no es el resultado de nuestro esfuerzo. Y eso es clave, hermano querido, para mantener una actitud humilde y no arrogante, porque nada de lo que poseemos es nuestro, ni lo hemos logrado. Dios ha tenido misericordia. Siempre digo, mi casa está en mi casa, adelante está mi casa. Los antiguos decían, esta es la casa que me dio el Señor. Mi auto. Los antiguos decían, este es el autito que me prestó el Señor. Cuando alguien decía, oh, qué bonito, hermano, que anda elegante, decía, esta es la ropita que me prestó el Señor. Qué humildad. No, pero hoy día te dice, oye, el auto lindo, sí, lo que pasa es que me ha ido bien, yo he sido bien inteligente para trabajar, yo, la verdad que yo, Claro, y cuando va manejando quiere que lo vean y toca la bocina. ¿Sigo o no? Sí, hay que seguirse. Si todavía no termino, pues lógicamente. Entonces, cuando usted entiende que todo lo que ha recibido lo ha recibido de Dios, ¿por qué se hace como que lo que tiene no lo ha recibido de Dios y ha sido su esfuerzo, su capacidad, su inteligencia? No, es que yo estudié, que yo aquí, que soy profesional. ¿Y quién te ayudó para que fueras profesional? ¿Quién te ayudó para que aprendieras esa profesión? ¿Quién te ayudó para comprar ese auto? ¿Quién te ayudó para adquirir esa casa? ¿Quién te ayudó para encontrar a tu esposa? ¿Quién te ayudó para cuidar a tus hijos? ¿Quién? Ahora, Pablo en ese capítulo entra a otra faceta. Y Pablo comienza a mostrar los sufrimientos y el testimonio de los apóstoles. Ahí en el versículo 9 al 13 del mismo capítulo 4 dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros sois honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos,
somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Sabe, hermano, como hijos de Dios es importante llegar a tener una buena estima en cuanto a nuestra propia persona. Y sabemos lo especial que somos y que nuestro rescate vale la sangre del Hijo de Dios. Además, estamos conscientes de la autoridad que hemos recibido sobre el mundo de las tinieblas, porque Dios nos ha dado una autoridad. El diablo nos atacará, los demonios vendrán con toda su furia, pero Dios nos ha dado una autoridad. Y gracias al respaldo del Espíritu Santo, hoy tú y yo estamos aquí. Pero al mismo tiempo, hermano querido, no debemos olvidar que todo lo hemos recibido del Señor, todo. Y jamás debe esto promover un falso orgullo que conduzca a la prepotencia en nuestra vida. ¿Sabe? Las palabras que Pablo utiliza aquí parecieran que son de desprecio y va como una baja autoestima del mismo Pablo hacia su propia persona. Incluso hablando de los apóstoles, pero realmente no lo está haciendo, ya que Pablo lo que quiere hacer aquí es que de alguna manera los corintios comprendan que deben despojarse de todo orgullo y estar conscientes de sus acciones para que el mundo pueda de alguna manera vivir de acuerdo a lo que siempre hacen, despreciar a los creyentes. Los corintios deben entender que vamos a ser despreciados. Muchos cristianos hoy no entienden eso. Piensan que tiene que irles bien en todo, que todo tiene que salir como dice, a pedir de boca. Y eso no es así. Nosotros vamos a ser despreciados. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Tienen que confiar. Sabes, hermano querido, el mundo no va a reconocer la obra de Dios que ha hecho en ti. No la va a reconocer. Al contrario, se opondrá a esa obra que Dios ha hecho en ti. Y posiblemente recibiremos persecuciones por ello, recibiremos una cantidad de comentarios. Y esto era algo que los corintios debían comprender, debían entender. Todo esto el apóstol lo hacía por amor a Cristo y por causa que estaba de una u otra manera dispuesto a padecer toda clase de dificultades y sufrimiento por la causa de Cristo. Tal como tú y yo debemos estar dispuestos a padecer por la causa de Cristo. Ahora, si Pablo se hacía insensato ante el mundo y de alguna manera padecía todo esto, era por causa de los corintios, por amor de sus hermanos, para que ellos llegasen a conocer el evangelio de Cristo. Y esta misma actitud debe ser deseada en nosotros, tal como fue en Pablo. Y esa misma actitud debe ser deseada por los corintios, para que, desechando todo orgullo, buscaran, por supuesto, la forma de mantener la unidad en la iglesia, en lugar, por supuesto, de las divisiones que estaban provocando en grupos y discusiones vanas que se estaban llevando a cabo. ¿Cuántas veces la gente pasa tiempo y pierde tiempo discutiendo cosas vanas que no ayudan absolutamente nada a la obra de Dios ni a sus propias vidas espirituales?
La iglesia de Corintios, los hermanos, ellos no habían tenido que pasar por persecuciones todavía. Ellos no habían tenido grandes conflictos o problemas como los que Pablo había vivido hasta aquel entonces. Por lo tanto, les fue preciso aprender algo de la historia de quienes les habían traído y llevado el evangelio, para que ellos entendieran que la cosa no fue fácil. Tú recibiste el evangelio, recibiste a Cristo en tu vida. Y quizás llevas 1 año, 2, 3, 4, 5, 6 años y has tenido problemas. Claro que los has tenido, porque debes en Ripley, en Falabella, en Tricot, porque debes en el banco, porque debes allá. No has tenido problemas por el evangelio, has tenido problemas por tus decisiones propias. Has tenido problemas con el vecino porque pelearon por la cerca. No es que se corrió, no es que puso la gotera y puso el chorro de agua cuando llueve justo en mi terreno. Y tienes ese tipo de problemas. No has tenido problemas por el evangelio. Pero Pablo les dice: les voy a recordar que para que ustedes recibieran el evangelio, nosotros tuvimos que pasar hambre y sed. Lo más seguro es que no se hacía una provisión humana en aquel tiempo para los largos viajes misioneros que emprendía el apóstol Pablo. Seguramente salía de la iglesia, de tal iglesia a la otra ciudad a predicar el evangelio, y Pablo se iba tal cual como había llegado, sin ninguna alforja. Y ellos caminaban largos kilómetros. Yo no sé si alguna vez te ha tocado caminar largos kilómetros de una ciudad a otra, y no estoy hablando de ciudades como tal, sino de campo. Había que pasar alguna sequía, algún riguero, alguna vertiente por allí a tomar agua cuando el sol estaba calcinante a mediodía. Había que pasar por último a pedir unas naranjas o robar unas naranjas de las que salían para afuera para poder alimentarse, porque no había provisión. Debe haber sido muchas las ocasiones de Pablo en las cuales pasó hambre, pasó sed, porque eso lo sufrieron los apóstoles. Y por esa misma razón Marco, cuando fue al primer viaje, desistió. Oh, Marquito, que había sido criado en una buena casa, con harta comida, con una buena cama, un buen colchón Rosen, una frazada de esas de Polar, y siempre cuidadito, un buen desayuno, almuerzo, 11, cena. Ahora quiso ser misionero. Yo quiero ir con Pablo, y partió con Pablo. Y el primer día no comieron nada. El segundo día por allí algunas manzanitas. El tercer día ya la cosa iba que cortaba la wincha el pobre. Y más encima la noche durmiendo a la intemperie, tirado ahí en el prado, o no en el prado, en el pasto, debajo de un árbol, para que el sereno no les cayera. En fin, y dijo Marquito: ¿y así es? Sí, así es. Y a veces peor cuando llueve. Hambre y sed. Todos los apóstoles vivieron aquello para llevar el evangelio. Pablo también habla de la falta de ropa, de la violencia personal que sufrieron. A veces los apóstoles tenían que pasar por la vergüenza de ser desnudados en público. Recuerde usted, cuando usted va a la historia, cuando los tomaban prisioneros y los azotaban, los desnudaban por completo delante de la multitud y los azotaban desnudos. Normalmente se trataba de esa manera. Le sacaban totalmente la ropa. Tú ni siquiera has vivido eso todavía. Calabozos fríos, húmedos, sin comida, sin ropa. Todo aquello lo vivió Pablo. Incluso dice: fuimos abofeteados. Muchas veces los hombres malos, aquellos que se oponían al evangelio, agredían dándoles golpes, y ellos tenían que poner la otra mejilla. Peor aún fue cuando lo apedrearon en Listra, que lo sacaron prácticamente muerto fuera de la ciudad y lo fueron a tirar, porque antes no habían cementerios como hoy.
No, allá era una fosa y ahí tiraban los cuerpos. Y ahí lo sacaron a Pablo y lo tiraron medio muerto, dice. Y ahí vinieron los discípulos y oraron por él y se levantó y Pablo dijo: arranquemos porque capaz que me peguen otra vez. No, se paró, se sacudió y se volvió a meter a Listra otra vez a predicar. Ese era Pablo. Pablo dijo que había estado sin hogar fijo. O sea, para un hombre no sé cómo llamarle, para un hombre de gran corazón como lo era Pablo, criado en un hogar de hebreos acomodados, porque era una familia rica, no tener un hogar fijo constituía un sufrimiento moral muy acentuado. Y sin duda, por supuesto, se hallaba muchas veces hospedado cómodamente en la casa de buenos hermanos, como quizás Priscila y Aquila, como Gayo en Corinto, etcétera. Puede que haya estado en algunos hogares bien acomodado, pero también en otros que no tenían mucha comodidad, y quizás en otros que ni siquiera le hospedaron. Pero también se lanzaba por los caminos sin calcular los riesgos. No tomaba medidas de decir: si yo me voy temprano alcanzo a llegar antes que anochezca. A veces lo pillaba a la noche y tenía que dormir a intemperie. Y como hombre carecía de un hogar propio, pero hacía la obra de Dios. Y tú tienes hogar, o casa, mejor dicho. Tienes auto, tienes bicicleta, monopatín tienen tu hijo también. Y te cuesta llegar. Estamos hablando de los hombres de Dios. Pablo dijo: hemos sufrido cansancio. Pablo era un hombre como nosotros, como usted, como yo. Todos nos imaginamos a Pablo de repente como un hombre, parece físico-culturismo, fuerte, firme, sólido, un tronco, le entraban balas. Y a lo mejor Pablo era un bajito, debilucho, flaco, feíto más encima. Quizás, ¿cómo era Pablo? Porque era como todos los demás hombres. Y además, más encima, siempre llevaba consigo un aguijón en la carne, o sea, una enfermedad molesta que siempre estaba presente. A usted le duele algo y no puedo ir hoy día, mi pastor, me va a doler la cabeza. Ya. El cansancio de Pablo, lo que él expone, era tanto físico como moral y también espiritual. A veces ustedes piensan que no vendrá eso. Vendrá cansancio físico, moral y espiritual. Pablo no tan solo viajaba en las dificultades o ante las dificultades, porque las circunstancias de los viajes de Pablo eran extremadamente largos a veces, y en aquellos tiempos no había la comodidad que existe hoy día para viajar y para moverse. Muchas veces ganaba el pan por medio de su trabajo, haciendo tiendas, sin rebajar en nada el esfuerzo espiritual que requería, por supuesto, para la vocación y llamado del Señor, para cubrir la evangelización. Pablo escribe ahí en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 23 al 28. Mira lo que dice: son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo. Yo más, dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, o sea, ya perdí la cuenta, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar.
en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mira la vida de Pablo. Claro, nosotros hoy disfrutamos del evangelio que ellos nos trajeron. Y el evangelio de hoy se ha vuelto tan cómodo. Tan cómodo. En los inicios del evangelio en mi vida, de lo que yo tengo recuerdo, caminábamos kilómetros de distancia, lloviendo, para llegar a un culto, para alabar a Dios. ¿Y sabe cuántos habían en ese culto? 3. Caminábamos 6, 7 kilómetros de ida, 7 kilómetros de vuelta, con lluvia torrencial, para ir a alabar al Señor con 3 hermanitos. Y hacíamos el culto como si estuviera lleno. Hoy tú miras y dices, oh ya faltaron a tu hermano, se te acabó el gozo. Hermano querido, cuando miramos la escritura nos damos cuenta de la diferencia que hay de los grandes hombres de Dios con los que hoy pueden existir. Pablo también enfoca esto, padres en la fe. Primera de Corintios 4:16 o 14 al 16. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, o 10,000 maestros, o 10,000 personas que os enseñen, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. O sea, el objetivo de Pablo no era avergonzar a los corintios con todas sus palabras y todas sus amonestaciones, sino más bien convencerlos de que su actitud equivocada tenían que cambiarla y volverlos al buen camino. Para lo cual, por supuesto, ha utilizado toda clase de argumentos. Él les enseña a la iglesia de los Corintios que las divisiones que están provocando dentro de la misma iglesia era totalmente contraria a la voluntad de Dios. Dios no está de acuerdo con eso. Entonces ahora el apóstol apela a su autoridad como padre espiritual para poner, como dice alguien por ahí, el punto final a toda esta discusión. Como dice, ya cortémosla por favor. Escúchenme bien. Pablo no quería tratarlos como un padre duro, sino amonestarlos como un padre amoroso. ¿Sabe? Uno puede, y creo que puede darse cuenta a través de las palabras de Pablo que él utiliza, que sin duda la preocupación de él es genuina. Y estaba preocupándose por la salud espiritual de los corintios, de la iglesia de los corintios. Y en ningún momento sus palabras han sido hirientes, aunque pueden parecer, pero no era la intención de herirles, sino que lo que él trata de hacer es esforzarse para poner todos los argumentos morales y espirituales para fundamentar su posición, para que logren entender que están errados. Y ahora entonces viene y suma a todo lo que ya había hablado, suma su autoridad. O sea, les recuerda quién es él, la autoridad que tiene sobre ellos, no solo como ministro del evangelio, sino como su propio padre en la fe. O sea, si había algo que nadie le podía quitar a Pablo, era su paternidad espiritual en Corinto. Ya que recordemos que Pablo fue quien llevó primero el evangelio a la ciudad de Corinto, y él fue el que fundó la iglesia en Corinto. Por lo tanto, no podían
no podían dejar de reconocer que Pablo era el padre espiritual de esa iglesia. La palabra ayos, cuando Pablo la menciona, proviene del griego, que es paidagogos, de la cual proviene también, por supuesto, nuestra palabra pedagogía, que es enseñar. Entonces era un término dado, por supuesto, a un esclavo de confianza, el cual asumía la responsabilidad de cuidar al hijo de su amo. Y este sirviente tenía que instruirlo en buenos modales, en la ética, tenía que instruirlo en ciencia, en artes, y ayudarle en las tareas de aprendizaje para que pudiera ese joven crecer en la forma correcta. Ayudarlo en la formación para llegar a ser una persona culta y preparada para enfrentarse a la sociedad. Ahora bien, un niño podía llegar a tener muchos ayos, muchos maestros, pero solamente un padre, el que lo había engendrado. Entonces los corintios podían tener muchos maestros, Pablo, Cefas y muchos otros, pero tenían un solo padre. Y aunque los corintios podían ser enseñados por muchos maestros, por muchos buenos cristianos, pero solamente había un padre en la fe, y ese era Pablo. Porque Pablo, a través de la predicación del evangelio, los había ganado para Cristo. O sea, él sencillamente predicó el evangelio y ellos comenzaron a aceptar a Jesucristo, a recibir al Señor, y llegaron entonces al conocimiento de Cristo Jesús. Y él les había instruido en sus primeros pasos. Por ello entonces Pablo era su padre en la fe, y les pide entonces a sus hijos espirituales que lo imiten en toda su conducta. Pablo estaba consciente que la conducta que él había tenido para con ellos había sido honesta, había sido pura delante de Dios y había sido pura delante de los hombres. Por lo tanto, él viene con toda autoridad y le dice: ustedes deben imitarme. Cuando miramos el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 18 al 21, dice que cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y muchas pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por todo esto, bajo una conciencia limpia, el apóstol Pablo le pide a la iglesia de los Corintios, a los hijos en la fe, que lo imiten. Pablo podía decirles, por supuesto, a sus seguidores que no vieran y que no pensaran en las dificultades que les está tocando llevar, pero al mismo tiempo, sencillamente, lo que Pablo está tratando de decirle a sus seguidores es que ellos fueron ganados con muchas dificultades. Y Pablo les trata de decir: yo sé que ustedes me ven a mí como un débil, un hombre que ha pasado hambre, un hombre que ha pasado sed. Es cierto que me ha golpeado la vida y el trabajo con mis manos para poder alimentarme y mantenerme, que no he alcanzado las grandes riquezas que muchos de ustedes han alcanzado. Pablo le está diciendo: pero puedo decir con total libertad: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 17 al 21, dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y Pablo le hace una pregunta: ¿qué queréis?
¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Mira la pregunta que les hace. Quiero cerrar este mensaje de esta manera. Finalmente, el apóstol Pablo expresa aquí su firme propósito de visitar a la iglesia de los Corintios. La carta que les estaba escribiendo era para que ellos entendieran todo lo que él les estaba planteando y lo que él observaba en la iglesia de los Corintios. Ahora Pablo les dice: yo quiero ir a verlos, y allí voy a ver si realmente los que andan envanecidos tienen poder de Dios o no. Entonces, en Corinto existían algunos maestros envanecidos que desacreditaban a Pablo y buscaban la forma de influir negativamente en la iglesia, haciéndose por supuesto pasar por personas, ¿cómo podemos llamarle?, derechos, o personas con autoridad, o incluso más que el mismo Pablo. Pero con todo eso, solo esos estaban envanecidos, ya que al final Pablo era el verdadero padre en la fe de los corintios. El apóstol entonces, ¿qué les dice? Que espera pronto ir y confrontar a esas personas envanecidas, no con palabras, sino con el poder y el respaldo del Espíritu Santo. Entonces aquí la pregunta es: ¿qué esperaban en la visita del apóstol Pablo? ¿Qué esperaban los corintios ante la carta que él les enviaba? ¿Qué esperaban? ¿Cómo vendrá Pablo? No, va a venir Pablo y decir: no, yo no voy a estar en ese culto, porque si no, no. ¿Qué esperaban? ¿La vara? La vara significa su autoridad apostólica, la que había recibido de parte del Señor. A eso se refería Pablo. No es que los iba a agarrar a palos, no. La vara era la autoridad apostólica. O sea, Dios fue el que me llamó. Yo no me puse solo aquí, dice Pablo. Yo no me llamé solo, no, Él me llamó. En general, entonces, tal autoridad se empleaba para derramar la gracia, pero frente a una rebelión se convertiría entonces en un instrumento de disciplina. Y esto es importante entenderlo, que debe haber disciplina dentro de la iglesia. El anhelo de Pablo, el anhelo más grande de Pablo, es dirigir a sus hijos en la fe a través del verdadero camino de Dios, con toda humildad, con todo amor, tal y como lo haría el verdadero Padre amoroso. Si hay algo que caracterizó a Pablo, fue que no era un hombre solo de palabras, sino de hechos, ya que su conducta, sus convicciones, sobre todo la presencia de Dios en Pablo, respaldaba su vida y era su mejor carta de presentación. Nadie podía dudar de lo que Pablo era en las manos de Dios. Nadie podría tratar a Pablo de farsante, ya que Dios se manifestaba en su vida, Dios se glorificaba a través de él y validaba por supuesto su ministerio, y los corintios lo sabían. No obstante, esperaba ver si en esos hombres envanecidos la manifestación del poder de Dios era evidente, porque de lo contrario eran solo unos charlatanes, habladores. Si hay algo que debemos entender, hermano querido, es que el evangelio no está fundamentado solo en palabras, sino en poder de Dios. Y con todo esto, el apóstol no desea ir a ellos con vara, sino con un espíritu de amor y de mansedumbre. Entonces Pablo lo que nos da aquí es una hermosa enseñanza. Los líderes, cada líder debe verse como siervo y al mismo tiempo como administradores de la obra de Dios, como quienes han recibido la gracia de Dios, pero que también han padecido, que han sufrido, y como administradores dignos de imitar debemos ser mostrados hoy día, que corrigen con responsabilidad el error. O sea, los verdaderos siervos de Dios han de darse a conocer por los frutos que hay en sus vidas y en las obras que realizan. No por cartas, no por títulos, no por apariencia, no por palabras tan solo, sino por el molde de Cristo reflejado en ellos. Pablo fue ejemplo.
Por eso dijo libremente: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y ojalá cada uno de nosotros podamos tener esa libertad de ser imitadores de Cristo y poder decirle a los demás que están bajo nuestro cargo, bajo nuestra responsabilidad, bajo nuestra autoridad en cada área de esta obra, decirles: sed imitadores de mí porque yo imito a Cristo. Tenemos una tremenda responsabilidad hoy. Y Pablo, a través de esta carta a los Corintios, nos muestra la realidad de lo que debe ser la iglesia cristiana. Pablo era un padre espiritual para esta iglesia, y usted y yo debemos tener esa responsabilidad de hablar siempre la verdad de Dios, y si hablamos, hablar de acuerdo a la Escritura. Póngase de pie en esta hora, por favor, póngase de pie. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy más que nunca necesita la iglesia unirse en un solo propósito. Pablo le escribió a los Corintios hablándoles de una misma mente, un mismo parecer, que podamos ser uno en Cristo. Y eso dependerá de nuestra relación con Dios y de lo que entendamos que debemos hacer como cristianos. Vamos a tener luchas, pruebas, dificultades, presiones, situaciones difíciles. El diablo se levantará, los demonios atacarán con toda su furia, pero Dios está contigo. Dios está conmigo y Dios nos ayudará. No evitará quizás la presión, no evitará el problema, la dificultad, pero Él nos sacará adelante. Él nos enseña que no pondrá más carga de la que podemos llevar. Siempre, siempre, siempre con la prueba estará sin duda la salida. Dios se encargará de ayudarnos. No será fácil, te lo aseguro, pero debemos imitar a Cristo y entender que hemos sido llamados con una tremenda responsabilidad de llevar el Evangelio de Cristo a aquellos que hoy lo necesitan. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.